Hora de hablar de literatura, concretamente del género novelístico, con el autor, escritor soriano José Damián Ferrero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y encantado de estar aquí con Es vosotros. un placer recibirte y sobre todo que nos presentes esta novela, la segunda dentro de tu bibliografía, No crece el río con agua limpia. Sí, como bien dices, es la segunda. La anterior, El mayor tesoro de la cristiandad, lo presenté ahora hace justamente 2 años, en 2021, en noviembre de 2021. Y bueno, yo creo que ya he cogido un poquito ahí de velocidad de crucero y justo terminar aquella novela ya tenía un poco las pautas de esta, que bueno, pues se ha hecho en prácticamente un año, un poquito más, entre diciembre de 2021 y enero de 2023, que ya estaba preparada para salir En imprenta. en imprenta. Antes de que nos desgloses, ¿no? Nos desgranes un poquito la historia, los personajes que forman parte de esta novela, quería recalar un poco en tu historia personal, ¿no? Porque te he presentado como escritor, puesto que tienes 2 novelas, has publicado en revistas, periódicos, pero realmente tú eres licenciado en Derecho, trabajas en Hacienda. ¿De dónde te nace esa pasión por la literatura? Bueno, tengo que decir lo primero, que yo no me considero escritor, me considero aficionado a la escritura. Igual que, por ejemplo, alguien que juega al fútbol el fin de semana con sus amigos, pues yo no lo considero futbolista, lo considero aficionado al fútbol, ¿no? Yo, para ser escritor, creo que todavía hay que tener un nivel y otro tipo de trabajo. Bueno, a mí me ha gustado escribir siempre, desde bien joven. Y la verdad es que siempre he ido más al tema histórico, pero no me refiero, o sea, realista, o sea, investigar temas y ponerlos en blanco y negro, o negro sobre el blanco, para que la gente conociera las cosas. Pero bueno, esa pasión por escribir o ese gusto por escribir, más que otra cosa, como hobby, pues sí que me llevaba a tener alguna historia por ahí en la cabeza dando vueltas, y que finalmente, pues después de mucho tiempo, se plasmó, como decía, hace 2 años. Y bueno, pues sobre todo, yo creo que para mí escribir es un hobby como para otra persona puede ser hacer bricolaje, jardinería o deporte, que dedicas el tiempo libre que tienes. Por eso a veces me dicen, "No, ¿de dónde sacas tiempo?". Bueno, pues del tiempo libre, ¿no? Como hacemos todos. Pero sobre todo se trata de disfrutar, y yo escribiendo disfruto. La primera novela, ¿no? Porque hablamos de la segunda incursión dentro del género de la novela. La primera fue en alrededor del 2021, comentabas. ¿Cómo nace, cómo te planteas hacer novela? Porque hasta entonces habías pues escrito para periódicos, revistas. Sí, bueno, a ver, tenía un borrador de la novela que finalmente vio la luz en 2021, pues te puedo decir, manuscrito de 30 años antes, cuando era estudiante de Derecho. En aquel momento se me ocurrió una historia basada en una asignatura que en aquel momento cursaba, que era Historia del Derecho, y se quedó en el cajón, evidentemente. Durante mucho tiempo, durante etapas, la cogía, la dejaba, y precisamente una de las cosas, vamos a buscar lo bueno de lo malo, ¿no?, que tuvo la pandemia positiva en este caso, fue que en aquellos meses de confinamiento abrí el cajón y dije, bueno, esto vamos a aprovechar este tiempo para darle forma. Y lo tomé tanto como por acabar ese proyecto que lo llevaba arrastrando mucho tiempo en mi vida, que por lo que personalmente me produjo la satisfacción de terminar algo que estaba ahí, sino incluso también lo planteé desde el primer momento como un reencuentro con mis amigos y con mi gente cuando acabara los confinamientos y pudiéramos volver a juntarnos. Y así fue, aunque tuvo que ser con mascarilla aquella presentación, se nos olvida un poco a todos, pero yo lo recuerdo bien. Fueron esos factores los que hicieron que la novela saliera a la luz. ¿Engancha hacer novela, escribir novela dentro de lo que son los géneros, pues periodísticos, literarios? Para mí sí, y mucho. Porque, a ver, una novela es un viaje con una historia durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Pueden ser meses, un poco más de un año, como decía en este caso, pero la otra vez fueron muchísimos años, en los que tienes que estar muy metido en la historia, documentarte, pensar en los personajes, pensar en darles esa vida a los personajes, pensar en los distintos problemas en los que los vas a poner y solucionarlos. Con lo cual,
si la historia te gusta a ti, claro, tiene que ser un tema que enganche al escritor, ¿no? Al autor. En este caso, como yo no soy un escritor un autor al que hay que pedirle una obra, como son los profesionales, sino que hago lo que a mí me gusta, pues evidentemente me engancha muchísimo. De hecho, ahora, que a lo mejor podría ser este el final de la entrevista, pero bueno, te lo digo aquí en este punto, ahora yo ando buscando en mi cabeza algún tema y alguna historia porque me gusta que me acompañe algo así para, bueno, dedicar ciertos momentos a ello. Y el problema primero que hay es encontrar tema. Cuando encuentro el tema, como digo, porque tiene que ser algo que me llene, porque me va a acompañar o voy a estar con él durante mucho tiempo, luego ya voy pensando la trama y voy eso, pero tengo que coger el tema, ¿no? que decida escribir sobre él. ¿Existe en ti ese miedo al pliego en blanco? El no saber cómo, bueno, pues empezar a poner negro sobre blanco. No tengo miedo al folio blanco, no me preocupa mucho arrancar, se trata de ir fluyendo, que vaya fluyendo tu idea y luego, claro, eso sí, hay que revisar cientos, miles de veces el mismo párrafo, el mismo texto, de manera que al final, cuando termino la obra, bueno, mucho antes de terminarla, pero al final yo ya no soy capaz de disfrutarla. O sea, me dices ahora, ¿te la volverías a leer? Hombre, me la volvería a leer. Hombre, es que la tienes ya dentro, ¿verdad? Pero claro, es que me la sé de memoria. Pero sin embargo también hay momentos muy bonitos, ¿no? Entiendo que te llenan de orgullo, ¿no? Te quería preguntar acerca de cuál fue tu sensación cuando la tuviste entre tus manos por primera vez. Porque una cosa, claro, es escribirla, el proceso de elaborar, pero cuando ya te llega este producto, cuando ya te llega el libro, ¿cuál es tu sensación cuando la tienes entre tus manos? Pues es sobre todo el ver un objetivo cumplido, una meta a la que has dedicado un tiempo, como decía, pero subrayo mucho que yo soy de las personas que, no solamente en el tema de la novela, sino en la vida, procuro disfrutar el camino por lo menos igual que llegar a la meta. También hablas de esa satisfacción, ¿no? Y de ese bonito sentimiento que entiendo que también te pasó en las imágenes que estamos viendo, ¿no? La presentación este pasado sábado en el casino. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Pues la verdad es que lo dije allí. Lo afortunado que me sentía, porque, a ver, ante un autor desconocido que no es famoso en el tema de escribir, me conocen en Soria por otras cosas, pero no por el tema especialmente de escribir. Cuando tú tienes la sala llena, lo que supone es que han venido por ti, ¿no? Tu familia y tus amigos. Entonces me siento muy afortunado de que mi familia y mis amigos pues me acompañen en mis retos. Esta novela que tengo en mis manos estaba postergando esta última pregunta y era para que no nos desgranases mucho, para que nos invitases a leerla, pero nos dejases la miel en los labios. Cuéntanos brevemente la historia de lo que trata No crece el río con agua limpia. Bueno, es una historia eterna de la lucha del bien y el mal, que es algo que siempre está en la literatura, pero en este caso, pues esa lucha que digo está enfocada entre los funcionarios del SEPLAC, que es el Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales, y los malos, el mal, son las organizaciones criminales que se dedican al blanqueo de capitales con todo lo que lleva alrededor, que son terrorismo, atentados, narcotráfico, inmigración ilegal, un mundo que afortunadamente lo vemos lejos, pero que no está tan lejano. Desde luego que la mejor presentación de este libro la podías hacer tú, también con tu presencia aquí. Muchísimas gracias, José Damián, por acercarnos esta novela que ya pueden conseguir, No crece el río con agua limpia. Nosotros ya tenemos nuestro ejemplar aquí dedicado y este se sorteará esta semana en el magazine, así que hay que estar muy pendientes. Gracias una vez más por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros.